espero haber dado unas pinceladas muy superficiales de lo que puede ser un duelo con niños. Resumiendo, tenemos que tener en cuenta la edad y adaptar el mensaje a su nivel, obviamente, e intentar, pues, no ocultarlo en exceso, porque, desde luego, que se hacen preguntas y si no tienen la información suficiente va a rellenar esos huecos con su imaginación. Entonces se van a elaborar una historia falsa. Entonces van a decir, bueno, pero están engañando, ¿qué está sucediendo? Naturalidad. Yo creo que lo resumiría todo con la palabra naturalidad. Totalmente de acuerdo. Es que parece que vivimos en una sociedad que de alguna manera nos castra, nos reprime, parece que esas cosas no se pueden, y muchas veces también desde la sobreprotección de los progenitores se hace muchísimo daño en este tipo de cosas. Muy bien. Te iba a preguntar, Sí. ¿cuándo se podría hablar de un duelo patológico y complicado? Y explícanos un poco este concepto para los profesionales, para las personas que no son profesionales. Claro. Mira, hablaríamos ya de duelo patológico, de duelo complicado, cuando la persona está desbordada. Cuando, digamos que en su proceso, como comentábamos antes, no avanza, se detiene. También quiero señalar que no es un proceso lineal. Puede haber días malos, pero bueno, que de alguna manera la persona permanece anclada. Y además está desbordada y digamos que puede empezar a recurrir a conductas desadaptativas. Es decir, en vez de avanzar un poquito hacia la resolución del duelo, sin excluir retrocesos, porque los va a haber, claro que va a haber retrocesos, digamos que permanece continuamente sin avanzar, se aferra a determinados recuerdos, a determinados ritos y no acepta el carácter de irreversibilidad que puede tener la muerte. Porque fíjate, muchas veces tendemos a despreciar, por ejemplo, el duelo por una pérdida afectiva. Te hablo de esto, de tu pareja. Y tiene algo muy curioso. Y es que, por ejemplo, cuando perdemos por fallecimiento a una persona muy cercana, le damos carácter de irreversibilidad. Es decir, a día de hoy no se conoce cómo traer a nadie de la muerte. Pero cuando perdemos a alguien de forma afectiva, a nuestra pareja, leche, la persona sigue por ahí caminando y sigue haciendo su vida, es reversible. ¿Por qué me ha sucedido esto? Si yo tengo posibilidades de volver, yo quiero recuperar a esa persona. Entonces, a veces adquiere unos tintes de gravedad incluso superior una separación, un divorcio, una ruptura, que una pérdida por fallecimiento, por precisamente ese carácter reversible o irreversible. Y, por supuesto, por las estrategias que adoptamos. Lo que es irreversible, Dorian, lo tenemos todos forzosamente que asumir. A no ser que caigamos ya en lo que podíamos considerar duelo patológico. Pero una pérdida afectiva, la persona sigue haciendo su vida por ahí y puede llegar a costar más tiempo superarlo. Así que duelo patológico respecto a fallecimiento, claro que sí, pero también puede ser, y lo vemos mucho en consulta, respecto a un proceso de separación, de divorcio o de ruptura emocional o sentimental. Es un dolor bastante profundo y además que se ve un poco distorsionado por ese carácter de reversibilidad, de decir, oh, si yo puedo recuperar a mi objeto amado, a persona amada, por favor, dime cómo puedo volver. A veces me plantea bajo cartas que a la persona le permitan superarlo. Entonces, ¿por qué se considera patológico? Bueno, digamos que no todas las personas reaccionamos de la misma forma ante una pérdida. No hay una pauta fija, rígida ni inamovible sobre cómo superar un duelo. Yo no la conozco, por lo menos. No está así, como digamos, marcado y pautado. Mire, usted tiene que hacer del día 1-5 al día 1-10, llorar del 10 al 15, tristeza del 15 al 20. No existen pautas fijas. Cada persona reaccionamos de una forma distinta. Pero si recurrimos a conductas desadaptativas,
si detenemos el proceso, si sentimos que no avanzamos, entonces podríamos estar hablando de duelos complicados, más que patológicos, bueno, son términos similares, pero duelos complicados sobre los que habría que intervenir para dar ese empujón a la persona hacia su resolución. Muy importante. Muchas veces vemos por internet, en asociaciones, sitios web que trabajan el duelo, en donde hablan de las etapas del duelo. Muchas veces veo de forma muy reiterativa que hablan de la denegación, el aislamiento, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. ¿Nos podrías ampliar un poco sobre esto? Claro, claro, Dorian. Esto es uno de tantos mitos y bulos que circulan en redes sociales en torno a campos de salud mental. Por desgracia, está todo bastante contaminado a día de hoy y se vierte mucha desinformación o información incorrecta que yo creo que hace más mal que más bien. En ese sentido, hacer un llamamiento a las personas a que consumamos información de calidad, a que porque veamos un meme no le demos inmediatamente valor de realidad, porque y en estas cosas existe gran desinformación, muchísimo intrusismo y, en definitiva, consumir esta clase de información puede alterar la forma en la que nos enfrentamos a determinadas cosas y, además, no es verdad. Y, en concreto, esto de las etapas del duelo es uno de tantísimos bulos que circulan, que, bueno, podríamos dedicar varios programas enteros al mundo de las pseudociencias y de la desinformación. Pues mira, ese modelo yo creo que fue en los años 60, surgió de las investigaciones de una psiquiatra que realizó con pacientes terminales de cáncer en un hospital. Entonces, de alguna forma llegó a determinar que bajo circunstancias muy concretas se producían una serie de etapas. Eso sí, circunscrito únicamente a su campo de estudio. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha intentado replicar y las investigaciones han concluido que no es un modelo válido. Las etapas a través de las cuales una persona transita no son de ninguna manera las descritas en la literatura popular, que van la denegación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. Yo, por ejemplo, yo no he conocido a nadie que negara que su ser querido, por ejemplo, había fallecido. O sea, ¿dónde está esa fase? O sea, nadie niega, o sea, sí, se me ha ido, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos un obstáculo. Es un modelo que no está válido y que además hace más daño que bien. ¿Por qué? Porque si yo consumo esa clase de información incompleta, puedo pensar, digo, uy, si yo no he llegado a la fase de ira, algo estoy haciendo mal, Dorian. No estoy haciendo bien el duelo, yo no estoy enfadado y no pasa nada. Esas fases son mera literatura de los años 60 que no se ha validado y yo diría que las fases de un duelo son individuales, pueden ser esas, pueden no serlo, pueden ocurrir en ese sentido, pueden darse en orden inverso, pueden darse varias a la vez, puede no darse ninguna a la vez. Es un modelo que excluiría por completo. Pero ¿qué ocurre cuando nos presentan una fórmula o un modelo fácil? Esto es muy sencillo. Denegación, ira, negociación, depresión y creo que era aceptación. Pues tendemos a asumirlo. Bueno, esto es sencillo de seguir. Voy a seguirlo. Bueno, pues en este caso el proceso es más complejo o no tan complejo, pero que de ninguna forma tiene relación con eso que nos comentas, que bueno, puede ser un mito, un falso mito, como el programa este de Discovery Channel que anunciaban cazadores de mitos. Pues aquí podríamos dedicarnos a cazar mitos, porque es muy posible que el doliente no experimente ninguno de esos síntomas, o uno, o dos, o no en ese orden, o en ningún orden, pero de ninguna manera es un modelo válido y está completamente desactualizado, además. Muy bien, muy bien. No, y tú imagínate que también una persona siguiese ese modelo, realmente es como que tú tienes una herida, la tienes llena de apósitos y la tienes curada y te empiezas a destapar la herida a ver si te han cogido los puntos adecuadamente y vuelves a mirar. Entonces te vas a entrar en un bucle en ese proceso de duelo. Estarías en un bucle permanentemente diciendo, no estoy en esta etapa, no le he pasado, algo ha pasado en mí. Entonces sería un poco
un poco complicado. Claro. Fíjate qué curioso, porque, por ejemplo, menciona una etapa de negociación. Es decir, bueno, yo puedo perfectamente pasar un duelo sin negociar con la muerte que me devuelva a mi ser querido. No pasa nada. Tampoco tengo por qué denegar lo que ha ocurrido. Hay personas que es verdad que tienden a aislarse como forma de protección. Hay personas que tienden a expresar su dolor para visibilizarlo y para que eso contribuya a sanarse y a aceptarlo. Y no pasaría absolutamente nada. Si alguien sigue los pasos que proponía hace 50 o 60 años este modelo, lo estaría haciendo bastante mal y posiblemente estaría negando la posibilidad de seguir un duelo, pues un proceso válido que le ayudara a superar ese trance. Muy bien. Y volviendo al tema de los duelos complicados, ¿qué tipos de duelos complicados podemos manifestar o puede manifestar un ser querido? Bueno, pues aquí sí que podemos manifestar varios tipos de duelo, siempre en función de la persona, pero, por ejemplo, seguramente estás familiarizado con los términos agudo y crónico. En este caso, agudo es algo puntual, pero, por ejemplo, podríamos hablar de duelo crónico cuando tiene una duración excesiva, por ejemplo, que nunca terminamos a una conclusión, que la conclusión puede ser la aceptación y el dar una respuesta distinta a la tristeza y a la negación o a la ira o a la depresión o a ninguna de esas cosas, pero en definitiva dar una respuesta distinta a la que nos suscitaba tanto dolor el duelo. Entonces, cuando todo eso se estanca, la persona lo sufre y no consigue terminarlo, podríamos estar hablando de duelo crónico o una duración excesiva, pero nuevamente no nos atrevemos a dar una fecha concreta. Podemos decir en torno a un año, pero claro, tiene que ser un proceso mediante el cual no sería bueno que la persona sintiera la misma intensidad en sus síntomas en el mes 12 que en el mes 1. Entonces, debe de ser un proceso más o menos lineal, aunque haya retrocesos como siempre, pero que no tienda a la cronicidad, es decir, que permita a la persona avanzar. Entonces, duelo crónico, el que tiene una duración excesiva. Luego podríamos estar hablando de duelo retrasado, cuando la persona decide no creerse de momento lo que ha sucedido o inhibir el dolor, lo que comentábamos, lo que me comentabas antes de, bueno, voy a suprimir ese dolor, porque yo lo que quiero es feliz. Y voy a aceptar alegremente lo que me ha sucedido. Entonces, estamos inhibiendo, suprimiendo o posponiendo el duelo, lo que es una reacción emocional. ¿Qué podemos hacer? Dar una respuesta emocional insuficiente al momento de la pérdida, que puede deberse a multitud de aspectos, desde la falta de apoyo social a la necesidad de ser fuerte. Yo creo que muchas personas, o algunas personas, dan una imagen de cara al exterior de fortaleza. Es decir, yo soy fuerte, yo puedo con esto, por lo tanto, a mí este proceso de duelo no me afecta tanto como a los demás. Entonces, suelen tender a retrasar el duelo, a inhibirlo o posponerlo. Entonces, tenemos el duelo crónico, el duelo retrasado, o tendríamos un duelo que podríamos definir como exagerado, es decir, que la persona siente un dolor, digamos, o intensifica